Muy buenos días a todos. La verdad que fue una alabanza increíble. Y sabía que no tenía que cantar muy fuerte porque después me quedaba sin voz, pero no importaba. Esas canciones que expresaban esta alabanza y reconocían la libertad que tenemos hoy en Cristo. Amén. Y hoy justamente vamos a seguir con este tema que venimos tratando ya hace un tiempo en la carta de Romanos, y el título que le he puesto para esta mañana es esto: libertad en amor. Libertad en amor. ¿Está en la presentación? Ahí va, libertad en amor. Y si tenemos que hablar de la libertad, tenemos que entender primeramente de qué nos libertó nuestro Señor. Y ustedes saben que, ponen las primeras placas, ustedes saben que a lo largo de toda la historia existió algo que se llama la esclavitud. Y esto hoy nos parece algo muy antiguo. Ponen nomás placa. Esto nos parece algo muy antiguo, pero si leemos la Biblia vemos de que en todas las épocas existió esta soberanía que se ejercía sobre otras personas. La esclavitud, o la definición de esclavitud, hace énfasis en que una persona tenía el derecho sobre la vida de otra persona, la fortuna de esa persona, y esa persona se consideraba su amo y señor. Y a lo largo de toda la historia, la esclavitud se fue viendo de distintas maneras. Ponle imagen. Recién en el siglo XVI, siglo XVII, se empezaron a levantar en contra de la esclavitud. Muchos se rebelaban en contra de esta situación, y recién hasta el siglo XVIII se empezó a legislar de alguna manera la posibilidad de que las personas que eran esclavas pudieran llegar a ser libres. Y esto comenzó, en primer lugar, en Inglaterra, en el Reino Unido. En 1807 se declaró que no había más esclavitud en el Reino Unido, y en todas sus colonias, recién hasta el año 1853, se pudo hacer efectivo esto. Pero esto fue un hito en la historia y se fue contagiando a lo largo de toda Europa, y llegó también a Estados Unidos. En Estados Unidos, en el año 1863, se abolió la esclavitud. Y el último país de América que decidió emitir leyes en contra de la abolición de la esclavitud fue Brasil, en el año 1888. En Argentina esta situación no era ajena, y toda la época de colonización estuvo invadida, o hubo una gran parte de mano de obra para la parte del campo y las tareas domésticas que las realizaban los esclavos. Y para 1810, cuando nuestro país se liberó de la colonia de España, había muchísimos esclavos. Dice que 1/3 de la población eran esclavos. Y con estas ideas libertarias de 1810, de liberarnos de la esclavitud de España, también con esto vinieron ideas de liberar a aquellas personas que eran esclavas. Y recién en 1813 se dictó la ley, o se sancionó la ley de la liberación de vientres. Lo voy a leer bien para no equivocarme. Libertad de vientres se llamaba, que declaraba en la Constitución de nuestra Argentina de que todas las personas hijas de esclavos nacían siendo libres. Ese fue el primer comienzo, pero recién hasta 1853 se abolió por completo la esclavitud aquí en Argentina. Y los esclavos, la verdad que no tenían ninguna vida de privilegios. Los esclavos eran por lo general sacados de África y lo habían trasladado a distintas partes del mundo. Había embarcaciones o un tráfico de esclavos de Europa hacia América, y los esclavos eran trasladados en barcos
en la parte debajo del barco y solamente sobrevivían algunos a tantos meses de viaje para llegar acá a Argentina. Y ni siquiera le esperaba algo bueno, al contrario, llegaban y cada uno tenía un destino diferente. Algo que me llamó la atención es que, bueno, a mí me gusta este tema de los números y me puse a investigar cuánto es que costaba un esclavo en esa época acá en Argentina. Y valía alrededor, depende de sus características, si era joven, si tenía algunas habilidades, entre 200 y 400 pesos plata. Esa era la moneda de ese momento. Y le pregunté al chat GPT ahí que me hiciera una conversión de cuánto sería el valor actual y me dijo de que haciendo una estimación por lo que costaba comprar un esclavo en el salario, ¿sí?, de ese momento, hacía la comparación de que como una persona para comprar un esclavo tenía que trabajar ciertos años, trayéndole ese valor a la actualidad, según lo que cobramos la mayoría, hoy un esclavo costaría entre 40.000 o 100.000 dólares. Ese era el precio de un esclavo y algunos llegaban a valer hasta 200.000 dólares, según sus características. Y es increíble pensar de que había personas, y hay personas en la actualidad, que siguen en esta situación. Estas personas no tenían ningún derecho. Y sus amos y señores tenían la decisión de vida de estas personas. Podían decidir con ellas lo que quisieran. Pero hay una realidad también, por el siguiente, y es que esta realidad no escapa de la realidad espiritual que muchas personas viven en la actualidad, de la que vivimos nosotros también, antes de conocer a Cristo. Porque nuestra vida, dice la Biblia, que antes de conocer al Señor estábamos ajenos a sus promesas, estábamos sin esperanza, sin Dios en este mundo. Y por obedecer al pecado éramos esclavos del pecado. Nuestro amo y Señor era el pecado. Y dice Efesios que en la condición en la que estábamos antes era que perseguíamos la misma corriente que sigue este mundo, bajo el príncipe de este mundo, que es Satanás. Y en esa situación de esclavitud, todos nosotros teníamos por delante una condenación a causa de nuestra situación de ser pecadores. Pero qué bueno que es pensar, ponle el siguiente, que había un precio por cada esclavo. Y le dije que en la actualidad serían entre unos 40.000 o 100.000 dólares. Y hay una palabra en la Biblia que es esta, redención. Que justamente la ilustración para entender la profundidad de esta palabra es esto. La palabra redención en el griego tiene la idea de alguien que paga un precio para liberar a otra persona que es esclava. Y esto es justamente lo que pasó. Pon la siguiente. Cuando Cristo murió en la cruz. Dios nos compró a cada uno de nosotros por un valor que es incalculable, que fue el precio de entregar a su mismo Hijo a favor de nosotros. Y Cristo murió en esa cruz. Pon la siguiente. Y fueron clavadas sus manos en esa cruz para entregar su cuerpo y así pagar el precio para que hoy nosotros podamos ser libres de esa esclavitud que teníamos. De tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, aún esclavos, Cristo murió por nosotros. Pero qué bueno que es pensar, como recién cantamos en la última canción, de que al tercer día Él resucitó. Venció a la muerte, venció el que tenía el poder de la muerte. Y hoy tenemos una esperanza y una libertad en Cristo,
porque tenemos la seguridad que así como Él venció a la muerte y volvió a la vida, nosotros, que hemos sido bautizados en su muerte, también seremos resucitados juntamente con Él. Por el mismo poder del Espíritu Santo que lo levantó entre los muertos a Cristo, es el mismo poder que opera hoy en la vida de aquellas personas que creemos en Jesús como nuestro Salvador. Y si vos hoy estás en este lugar y quizás todavía estás siendo un esclavo de las corrientes de este mundo, quizás estás alejado de Dios o no conoces a este Dios que te puede dar libertad. Hoy te digo en el nombre de Jesús que podés ser libre por la sangre de Jesús derramada en la cruz, porque esa sangre alcanza a toda persona que cree, alcanza a toda persona que viene hacia Dios y se acerca con un corazón sincero, reconociendo su esclavitud y reconociendo que solamente en Jesús podemos ser libres. Si no tenés esperanza, si estás en tu vida viviendo como un esclavo, quizás de algún vicio, quizás de tu trabajo, quizás lo tenés todo en tu vida, pero no tenés paz. Justamente esto es lo que nos da Jesús cuando nos acercamos a Él. Dice en Romanos la Biblia que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y si hoy vos te acercás a Dios, no tenés que hacer nada más que creer en tu corazón y reconocer tu situación de pecador, reconocer de que no podés hacerte libre vos mismo, no podés pagar ningún precio para poder ser libre, pero si pones tu fe en este Salvador que entregó su vida por vos, hoy podés ser libre. Y te animo en esta mañana, no los conozco a todos en este lugar. Si estás en esta situación, acércate a Dios. Él, como ese amo y Señor, está dispuesto y pagó el precio en la cruz por vos. Hoy puedes ser libre en el nombre de Jesús. Y qué bueno que es pensar, pon el siguiente, que este Cristo murió, pero el tercer día resucitó. Y hoy venimos a recordar a través de estos símbolos este acto increíble de amor que Dios tuvo para con nosotros, en que Cristo entregó su cuerpo y derramó su sangre para que hoy tengamos libertad en Cristo, libertad en Él, y una libertad que ya no tiene ninguna más. Dice, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Hoy gozamos de una libertad para poder vivir una vida que agrade a Dios. Hoy gozamos de una libertad que a través de Cristo tenemos el gozo y la esperanza de saber de que no hay nada que nos pueda separar de su amor. No hay peligro, no hay angustia, no hay tribulación, no hay nada creado, ni incluso ni la muerte nos puede separar de su amor, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Y podemos disfrutar y recordar este sacrificio, sí con tristeza, sí con dolor por reconocer lo que Dios tuvo que hacer con nosotros, pero también recordar esto con alegría y alabando a Dios como lo acabamos de hacer, porque sabemos de que ese precio fue pagado una vez y para siempre, y que esto va a volver una vez más, ya no en relación con el pecado, sino para establecer su reino que ya está entre nosotros, en su iglesia, en tu vida y en mi vida, cuando vivimos la vida que a Dios le agrada. El reino de los cielos se ha acercado y ese reino lo podemos vivir y disfrutar hoy en día, pero Jesús va a volver otra vez para buscar a aquellos que estemos todavía vivos y va a resucitar a aquellos que hayan muerto con esa esperanza puesta en Él. Y todos nos juntaremos una vez en el cielo para adorar y glorificar a este Dios. Pero hasta entonces hacemos una previa del cielo, disfrutando de estos símbolos, celebrando esta cena, dándole la gloria a Dios. Amén. Vamos a orar, así compartimos los símbolos. Dios, te damos gracias. Te damos gracias, Dios, porque a pesar de que éramos esclavos, como tantas personas lo son hoy en la actualidad, Señor, presos de sus cuerpos, de no poder decidir qué hacer con su vida ni tener libertad, Señor. Asimismo nosotros éramos esclavos de este pecado que nos condenaba y nos separaba por toda la eternidad de ti, Señor. Pero te damos gracias, Dios, porque vos pagaste un precio altísimo en esa cruz, cuando por tu misericordia, Señor, y tu gracia increíble,
Cristo entregó su cuerpo para darnos libertad. Señor, ahora a través de este pan queremos recordar esto justamente. Ese cuerpo que fue entregado por amor a nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede compartir el pan, hermano. Y Señor, queremos darte gracias también, porque esa redención fue manifestada a través del precio de la sangre de Cristo. Gracias, Señor, porque por medio de su sangre hoy tenemos libertad, Señor, para vivir una vida que a ti te agrada. Señor, gracias porque ese fue el precio pagado por nuestra vida. Un incalculable precio, Señor. Por eso ahora a través del vino queremos recordar esa sangre preciosa derramada por cada uno de nosotros. Señor, por mí murió Jesús. Por cada uno de los que estamos aquí hemos sido redimidos por su sangre. Hoy podemos decir que por nosotros murió Jesús. Y esa cruz y esa sangre derramada es efectiva, porque hoy podemos gozar de tener una vida en ti, Señor. Ayúdanos a recordar a través de este vino la sangre de nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Y les decía al principio que para comprender el término de libertad, teníamos que comprender en primer lugar en cuál era nuestra situación antes de conocer a Cristo. Y hay 3 versículos que nos van a ayudar a recordar esto, para dar el fundamento a lo que vamos a desarrollar a continuación. Y son estos justamente. Juan 8:34, Jesús hablando dijo: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El otro versículo en Romanos 6:22-23 dice: pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el último versículo en Efesios 1, versículo 7 y versículo 8 dice: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Tenemos hoy libertad en Cristo. Y estos versículos son simplemente un resumen de lo que es la doctrina de la redención. Éramos esclavos. Cristo pagó el precio por nosotros. Y Él nos redimió a través de su sangre para que hoy podamos tener una vida que agrade a Dios. Tenemos libertad en Él. Y teniendo presente esto, ahora sí nos vamos a enfocar y pueden buscar en sus Biblias el texto que hoy nos convoca, que es Romanos capítulo 14. El domingo pasado, nuestro hermano Diego Franco habló de los versículos 1 al versículo 12. Y hoy vamos a continuar y terminar este capítulo. Romanos. Pasar el siguiente. Romanos 14, del 13 al 23. Y en muchas de nuestras Biblias está este título, ¿sí? Conflicto entre débiles y fuertes. Y ya vamos a recordar, y si no viste el domingo pasado, lo vamos a explicar bien, de quién eran estos débiles y quiénes eran estos fuertes. Pero vamos a leer la palabra de Dios. Busque ahí, yo voy a leer la versión que está
que es la versión NBI, pero si tenés otra versión lo puedes leer. Vamos a leer la palabra de Dios. Les voy a pedir que se pongan de pie. Así leemos y ejercitamos y prestamos atención a lo que vamos a leer. Romanos, capítulo 14, versículo 13, dice así. Escuche bien. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezo ni obstáculo al hermano. Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la convicción que tú tengas al respecto, manténla como algo entre tú y Dios. Dichoso aquel en quien su conciencia no le acusa por lo que hace, pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es inspirada por ti, Señor, desde el principio hasta el final. Y no hay ninguna porción, Señor, que exceda a tu bendición para nuestras vidas. Y te damos gracias porque esta mañana vamos a poner nuestro foco y meditar en estos versículos. Señor, háblanos a través de ellos. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos mueva a tener una convicción firme en ti, Señor, en tu palabra, para que podamos ser fuertes en ti, Señor. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Muy bien, estos versículos van a hablar de un tema que, como les dije al principio, es acerca de un conflicto que había entre débiles y fuertes. Pon la siguiente. Pasarle a todas, perdón. Hasta la siguiente. Ese era para que siguieran. Ahí está. Ponelo. Y el contexto, rapidísimo, para entender qué es lo que estaba pasando acá, es que había un problema. Pero el problema era muy diferente, por ejemplo, al problema que Pablo aborda en los Gálatas. Si bien se acuerdan de la carta a los Gálatas, había personas que querían predicar un evangelio diferente al que Pablo había predicado y decían que para llegar a ser salvos tenían que seguir ciertas costumbres que los judíos impulsaban. Estos eran falsos maestros. Por eso Pablo aborda esa carta de esa manera, diciéndoles quién los engañó para que crean ahora en otro evangelio, en un evangelio diferente, y no que haya otro, dice, sino en un evangelio diferente. Estas personas no eran creyentes, eran falsos maestros que predicaban un evangelio errado, que predicaban un evangelio que para llegar a la salvación tenían que hacer obras para alcanzar el perdón de Dios. Pero en este lugar, aquí en Romanos, el contexto es diferente. Eran todos creyentes. Algunos eran fuertes y otros eran débiles. Pero, ponen el siguiente. Esta debilidad o fortaleza era en cuanto al desarrollo de su fe. No es que tenían una fe débil o una fe fuerte, porque la fe estaba puesta en Jesús y todos eran creyentes, todos eran libres a través de la sangre de Cristo.
Todos eran hermanos, pero había cuestiones de conciencia que Pablo lo va a determinar, que algunos eran fuertes en la fe y otros eran débiles en la fe. Pon la siguiente imagen. Había un problema quizás de crecimiento en cuanto a lo que uno podía o no podía hacer. Era un problema, como dice ahí, el siguiente, era un problema de conciencia, de lo que cada uno consideraba. El problema aquí es que hay muchas cosas de nuestra vida que no están legisladas por Dios. Sí sabemos que la Biblia nos dice de que la mentira es un pecado. Sí sabemos y creemos y todos confiamos en que Dios nos muestra en la Biblia de que, por ejemplo, si vos tenés una relación fuera de tu matrimonio, eso es pecado. Si vos robás, eso es pecado. En cuanto a la sexualidad, dice de que no somos libres para elegir o autodeterminar si somos varones o si somos mujeres o si somos otra cosa. La Biblia dice que todas esas consideraciones fuera de lo que Dios creó es pecado. Pero hay cuestiones que la Biblia y Dios no determinan. No están legisladas. Por eso surgió este conflicto en este lugar. Algunos consideraban algunas cosas que sí se podían hacer y otros consideraban aspectos particulares que no se podían hacer. Y había un conflicto. Pero este capítulo 14 precede de bueno, ustedes saben que si está el capítulo 14 es porque antes que hay el 13, muy bien. Y el capítulo 13 termina con una orden. Revístanse ustedes del Señor Jesucristo. La orden era a que todos, tanto débiles como fuertes, puedan revestirse del Señor Jesucristo y manifestarlo. ¿En qué? En cumplir lo que les va a mandar ahora. Siguiente, por favor. Va a decir en la primera parte, ponlo, por favor. Dice, por lo tanto, hablando del conflicto que había muchas personas que eran débiles en su fe y que juzgaban a los demás por lo que los demás hacían. Específicamente, la explicación en este pasaje es que algunos que eran de contexto gentil se habían convertido a Cristo y no tenían ningún problema de comprar carne en la carnicería, a donde vendían quizás carne que antes había sido sacrificada a los ídolos. Entonces, por su libre conciencia ellos podían ir y comprar esa carne y comerse un asado, no tenían ningún problema. Pero había también muchas personas que eran creyentes, que eran de un contexto judío y que no consideraban que eso se podía hacer. Imagínense, una persona que toda la vida se había cuidado de ejercer una dieta, de no comer nada inmundo, de no comer cerdo, de no comer un montón de cosas, no podía de un día a otro cambiar su forma de ser, le costaba un montón. A eso se le refiere Pablo cuando dice que eran débiles. Su conciencia no les permitía hacer ciertas cosas. Pero es más, dice que había un problema que muchos guardaban ciertos días o consideraban ciertos días como especiales para adorar a Dios y otros le daban lo mismo, todos los días eran iguales. Había un problema aquí de consideración, de conciencia. No estamos hablando de una consideración en cuanto a lo que es pecado o a lo que no es pecado. Estamos hablando ciertos aspectos que no son ni buenos ni malos en sí mismos, sino que depende de la conciencia de cada uno, uno lo puede determinar una cosa u otra. Pero el problema es que los débiles juzgaban a los fuertes. Y para que entendamos esto, es que ellos decían, mirá lo que hace este. Dice que es cristiano. Porque lo que hacían era que hacían un juicio, poniendo en tela de juicio si el hermano era o no creyente por lo que hacía. Y por lo que hacía que no estaba determinado en la Biblia. Se ponían en el lugar de juez y decían, este no es cristiano porque mirá lo que hace. Yo no considero que eso se deba hacer así. Entonces no debe ser cristiano. Ellos se ponían en el lugar de juez. Por eso Pablo le dice a los débiles, no condenes o no rechaces a aquel a quien Dios ha aceptado. ¿Quién eres tú, dice, para condenar a alguien de esa manera? Pero los fuertes, asimismo, dice que menospreciaban. Tenían por poco
a aquellos que eran débiles en la fe. Y decían, si nosotros sabemos que podemos comer un matambrito de cerdo, no hay ningún problema por comer eso. No nos va a quitar la salvación que comamos una parte de cerdo. Pero ¿saben lo que hacían? Invitaban quizá a un judío a su casa y ponían todo en la parrilla cerdo. Entonces le decían, mirá, come. Los obligaban y los llevaban a pecar porque su conciencia no les permitía en ese momento comer y disfrutar de algo. Entonces los fuertes en la fe lo que hacían era menospreciar y oprimir a aquellos que eran débiles en la fe. O cierto día, como el sábado, lo que hacían era no guardar el sábado, quizás como lo podía hacer un creyente que tenía un contexto o un trasfondo judío. Y lo hacían a propósito quizás. Ese es el problema que aborda aquí Pablo. Estos fuertes, teniendo una conciencia bien informada acerca de la libertad que tenían en Cristo, menospreciaban y oprimían a aquellos que eran débiles. Entonces Pablo va a decir, por lo tanto, dejemos de juzgarnos los unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Yo de mi parte, Pablo era una persona que era judía, que toda su vida guardó todos los ritos judíos. Pero él conoció a Cristo y conoció la libertad que tenía en Cristo y él se consideraba fuerte a sí mismo. En el capítulo 15 lo dice. Por eso dice, yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Se dan cuenta, era una cuestión de consideración. Y Pablo sabía de que no había nada ya impuro, porque todo lo que podemos comer en nuestra vida está permitido. Jesús nos permite comer siempre y cuando demos gracias y reconozcamos que viene de parte de Dios. Está permitido que lo comamos. Pero, pon el siguiente por favor. Pero, dice el versículo 15, la Reina Valera dice pero. Esta versión dice, ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. Si vos sos fuerte en la fe y sabés que podés, en la libertad que Dios te da, vestirte como quieras vestirte, ir a lugares a donde a vos considerás que no te hacen mal, hacer cosas que a otros quizás no lo pueden hacer, si vos lo podés ejercer en la libertad de tu conciencia y considerás que eso no es pecado, obviamente estamos hablando de cosas que no son pecaminosas y que no están legisladas en la Biblia. Si vos considerás que podés hacer eso, está perfecto. Pero si vos haces algo y sabés de que a tu hermano eso le causa angustia, no lo hagas a propósito. Ojo, presten atención a esto porque es importante. No lo hagas a propósito para ofender a alguien. Si lo haces en tu limpia conciencia y quizás en tu inocencia porque no consideras que la otra hace mal, eso no es pecado. Pero si vos sabés de que a tu hermano que es débil le hace mal, no lo hagas porque si no, no te estás comportando con amor. Y justamente este capítulo dice que nos tenemos que revestir de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Señor, aún siendo Dios, teniendo todos los derechos, se humilló hasta lo sumo y entregó su vida como una ofrenda y vino a servir por amor a todos. Si nos revestimos de Jesús y manifestamos su amor en nuestro carácter, en nuestra forma en la cual hacemos las cosas, nos vamos a comportar con amor. Pero si vos haces algo y sabes que le hace daño a otro y lo haces a propósito encima, destruís por causa de lo que vos haces, acá dice la comida, al hermano por quien Cristo murió. Son 4. Vamos con el siguiente punto. La otra, por favor. Dice el versículo 16, la siguiente. En una palabra, dice Pablo, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si vos haces algo que está bien y tu conciencia te lo permite hacer, está perfecto, hacelo. Pero si vos sabés que lo que vos haces
No puedo dar ejemplos porque si doy ejemplos de cosas particulares, va a salir esto de juzgar. Lo voy a poner en una situación de que van a ponerse a juzgar cada situación que dé. Entonces no voy a dar ejemplos. Me voy a solamente remitir a lo que dice la Biblia. Si vos podés comer algo, hacer algo en tu libertad y no te hace mal, está perfecto. Pero no hagas algo que está permitido hacer y que tu conciencia te lo permite hacer frente a otros, porque ese bien que vos haces puede ser considerado como malo. A los fuertes les hablo. La libertad que tenemos en Cristo no tenemos que necesariamente ejercerla en todos los ámbitos en los cuales nos desarrollamos. El consejo es que el reino de Dios, que se ha acercado y que está instituido en nosotros, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, es esto, de que el reino de Dios no se trata de lo que podamos comer o lo que podamos beber o lo que podamos hacer. El reino de Dios se trata de que en nosotros, en la iglesia, en tu familia, en tu matrimonio, se pueda manifestar la justicia, la paz y la alegría en el Espíritu Santo. En eso se glorifica a Dios. Y ese debe ser nuestro objetivo. Por eso dice el siguiente versículo. Pónganlo, por favor. Que hay una recompensa si vos haces esto de esta manera. Dice, el que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. ¡Wow! Si sos fuerte en tu fe, considera esto, que hay una recompensa. Si vos servís de esta manera a Cristo y te desarrollás en tu vida de esta manera, vas a agradar a Dios, porque vas a estar revestido de Cristo y viviendo tu vida con amor. Y lo bueno es que también, a su vez, vas a ser aprobado por tus semejantes, por tu esposa, por tus hijos, por tu familia, por tu iglesia. Vamos por la segunda, vamos por la tercera. Siguiente versículo dice: por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Y aquí va un imperativo. Nos tenemos que esforzar. Esforzar. Si sos débil, no juzgues a nadie. Esforzate. Si alguien está haciendo algo que vos considerás que es malo, no te pongas a juzgar. Dios es Señor y amo de esa persona. Esforzate por no criticar a alguien por quien Cristo pagó el precio. Su Señor es el que lo juzga y el que lo mantiene en pie. Esforzate por no juzgar y criticar a alguien por quien Cristo ha pagado. Si Dios lo aceptó, ¿quién sos vos para rechazarlo, para juzgarlo? Esforzate por no criticar a alguien. Y si sos fuerte, esforzate. No hago fuerte porque yo soy fuerte. Estoy haciendo énfasis nomás. Si sos fuerte, esforzate por promover todo aquello que cuando estás en público conduzca a la paz y a la mutua edificación. Dios nos salvó para que en la iglesia de Cristo, en la iglesia de 24, nos podamos edificar los unos a los otros. Y si hay algo que tu libertad te lo permite hacer, excelente. Pero si lo que vos haces no edifica, no lo hagas. No lo hagas por amor a la obra de Dios. Y el consejo es este. El siguiente versículo dice, versículo 21, dice, es más valioso, el siguiente por favor, es más valioso, dice, más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Más vale, a Dios considera mucho más valioso, más que ejercites tu libertad para hacer algo, es que no lo hagas, no comas. Y aquí cuando dice no beber vino, no está diciendo que no podamos tomar vino. Incluso, ¿cuál fue? Miren, si la Biblia legislara de que no podemos tomar vino, ¿cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? Si Dios consideraba que el vino es pecado,
Jesús no hubiese convertido el agua en vino, hubiese convertido, no sé, el agua en un jugo, en soda. No había en ese momento, hubiese sido innovador. Pero aquí hablando de cosas extremas, no comas ni hagas nada que incluso es muy bueno y que Dios lo aprueba, pero si hace mal a tu hermano, no lo hagas. No hagas caer a tu hermano. Y en esto sí tenemos que esforzarnos, porque muchas veces podemos hacer cosas que sabemos que a nuestro hermano dañan. Si vos conocés de la situación de un hermano y sabés de que él está luchando con un pecado que ha dejado, quizás con un vicio, vos no vas a hacer algo a propósito para que ese hermano sea tentado a causa de la libertad que vos tenés en Cristo. Si a vos te gusta tomar vino, y está bien tomar vino, obviamente con moderación y no que te lleve a la borrachera, porque la borrachera sí es pecado. Si vos vas a una fiesta, a un casamiento, y tu conciencia y tu libertad te permite tomar algo que no te lleva a la borrachera, está bien. Pero si sabes de que quizás esa actitud, ese hecho, incluso siendo bueno, puede hacer caer a tu hermano, no lo hagas por amor al hermano. Tu libertad, miren el último consejo, con esto terminamos. El último consejo es este: tu libertad tiene que ser algo, una convicción. Versículo 22 y versículo 23 dice: así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso es aquel a quien su conciencia no la acusa por lo que hace. Miren las palabras que resalté ahí en el texto. Convicción, mantenerla, dichoso. Si vos tenés una convicción delante de Dios y puedes vivir tu vida en la libertad y hacer un montón de cosas, mantenela entre vos y Dios. Si vos tenés la libertad y decís, tengo que hacer esto porque esto me permite hacer mi libertad, si ya tenés que pensar de tenés que hacerlo, entonces ya no sos libre. Es justamente eso que vos consideras que es una manifestación de tu libertad, al contrario, te está esclavizando. Dichosos son aquellos quienes tienen una limpia conciencia y que su conciencia no le acusa por hacer esto o aquello. Y el último consejo y la aclaración aquí es que, pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena. Porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Y aquí es algo muy importante entender. Si todo tu grupo hace algo, si todos se visten de una manera, si todos van a un lugar, si todos hacen algo, y vos no tenés limpia conciencia de que eso está bien, no lo hagas. No agrades a tus pares, agrada a Dios. Y si tu conciencia no te dictamina de que eso es bueno en sí mismo, no lo hagas. Porque todo aquello que no procede de convicción es pecado. Tenemos libertad en Cristo. Tenemos libertad para vivir una vida que agrada a Dios. Por lo tanto, que tu libertad sea para edificación, sea para vivir una vida que agrade a Dios, para edificarnos como iglesia. La última parte, y con esto termino, dice, la conclusión de Romanos 14 es esta. Con una frase dice, en lo esencial, unidad. Creemos en un Dios y Padre de todos. Creemos en un Espíritu Santo, el cual habita en cada uno de nosotros. Creemos en un único Salvador, que es Cristo Jesús, el cual murió y pagó el precio por nuestros pecados. Creemos en un bautismo, por el cual todos hemos sido puestos en una misma familia, en la familia de Dios. Creemos en una iglesia, en la cual el precio pagado por esta iglesia es la misma sangre de Cristo. Por lo tanto, en lo esencial, unidad. Unidad, hermanos. En lo que no es esencial, libertad. Sos libre
en Cristo. No hay nada que puedas hacer o dejar de hacer que te lleve a una condenación y separación del amor de Dios. Pero en todas las cosas, amor. Si hay algo que caracterizaba a Jesús y si hay algo que el traje que nos podemos poner que más manifiesta a Jesús es revestirnos de amor, amándonos los unos a los otros, disfrutando de la libertad en Él, pero glorificando a Dios. Dice la última parte, libertad en amor. Ahí termina. Libertad en amor. Hoy somos libres en el Espíritu Santo, somos libres por la sangre que ha sido derramada por nosotros. Y hoy te invito a que podamos alabar a Dios de esta manera, teniendo en cuenta la libertad que gozamos y disfrutamos de nuestro Dios. ¿Te consideras fuerte en ciertos aspectos? ¿Te consideras débil en ciertos aspectos? Esforzate por vivir tu libertad en Cristo para manifestar la gloria de Dios en el lugar que estés. Y juntos hoy como iglesia vamos a cantar de esta libertad que tenemos en Él. Pasamos por el chat de difusión de la iglesia una nueva canción que vamos a aprender. Y esta dice así. Puedes poner la letra, así pueden leerla los que no la conocen y los que sí la conocen después la pueden cantar juntos. Dice, donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen, las murallas caen, las cadenas. Dios destruyó, hoy libre soy. Libre. Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Una canción que vamos a cantar esta mañana para glorificar a Dios y adorar a Dios de esta manera. Así que te invito a que te pongas de pie y terminemos este momento con esta canción. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas. Dios destruyó. Libre soy. Libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas. Dios destruyó.
esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Caen, se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Dios, te damos gracias porque hoy somos libres por la sangre de Jesucristo. Hoy podemos adorarte y vivir una vida que a ti te agrada, Señor, en la libertad que fue comprada por el precio de la sangre de Jesús. Queremos con nuestra vida honrarte, adorarte y vivir vidas que te agraden a ti, Señor, en la libertad que tú nos has dado, pero, Señor, edificándonos unos a otros, esforzándonos, Dios, por promover todo lo que conduzca a la paz, a la justicia y al gozo que hay en el Espíritu Santo. A ti sea toda la gloria, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.